Caminando entre páginas. Hoy estaremos hablando del capítulo 14 del libro Chicas sabias en un mundo salvaje, posesiones, cómo gestiona su dinero y sus recursos. Nos dice que la chica salvaje es permisiva. Proverbios capítulo 7, versículos 16 y 17 nos dice: he adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Miramos a esta chica no estimando en gastos con tal de poder darse unos gustitos y poder también hacerlo con una persona que no es su esposo. Pero la chica sabia es prudente. Ella alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Ella se hace tapices, como nos dice Proverbios capítulo 31, versículos del 20 al 22. Veamos las características de una chica salvaje versus una chica sabia con respecto al uso del dinero. La chica salvaje cree que lo que posee o lo que ella tiene es por su esfuerzo y por lo tanto merece disfrutarlo como ella quiera. Pero una chica sabia es consciente de que todo lo que tiene proviene de la mano de Dios. Por lo tanto, busca ser buena administradora de sus recursos, pues sabe que ha de dar cuenta de todo lo que ha recibido. Lo encontramos en Primera de Crónicas 29 del 12 al 14 este principio. Ella sabe que de lo recibido de la mano de Dios es de lo que le damos. Una chica salvaje gasta de manera excesiva en cosas no indispensables, pero una chica sabia gasta en cosas que son necesarias e indispensables, como lo miramos en 1 Tesalonicenses 4:11. Una chica salvaje solo piensa en sus propias necesidades, mientras que una chica sabia busca suplir las necesidades de los pobres, como lo encontramos en Efesios 4:28 y Filipenses 2 del 3 al 8. Esta chica es sabia en la manera en que comparte con otros, como lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:14 y 2 Tesalonicenses 3 del 10 al 21. Un buen hábito que podríamos crearnos es poner en nuestro presupuesto mensual o quincenal una partida para ayudar a otros. Podemos ayudar a gente de nuestra iglesia, a personas que nos encontramos camino a nuestro trabajo de manera frecuente, a vecinos. Siempre hay alguien a quien podemos extender la mano. Y creo que un hábito que cada uno de los cristianos debiera de formarse es siempre buscar la manera en que podamos ayudar a otros y tener dentro de nuestro presupuesto un recurso destinado para ayudar a otros. ¿Cómo debería de ser nuestra perspectiva en cuanto al dinero y las posesiones? Cuando se trata de hablar en cuanto al reino de Dios, debiéramos de tener una perspectiva clara sobre cómo es que nosotros debemos de usar el dinero y las posesiones que tenemos. Nuestra autora usó el pasaje de Lucas capítulo 16, donde encontramos la parábola del mayordomo infiel. Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 15, encontramos esta parábola. Y de esta parábola ella extrae 5 lecciones. 5 lecciones que nos permiten sondear en nuestros propios corazones y mirar a la luz de las escrituras cómo es que nosotros abrazamos nuestras posesiones y el dinero. Veamos la primera lección. La primera lección hace hincapié a la propiedad. El mayordomo o el siervo de la parábola, que la riqueza que él posee no es de él. O sea, la riqueza que él tiene no es de él. Esto significa que absolutamente todo lo que poseemos, así como aquello que tenía este siervo no era de él, también para nosotros todo lo que tenemos no nos pertenece. Solo somos administradores de la riqueza de Dios, pero no es algo que nos pertenezca. Así como Pablo lo dijo en algún momento: desnudos salimos del vientre de nuestras madres y volveremos sin nada también. Y no nos llevaremos nada con nosotros, salvo aquello que implique algo eterno o algo meramente espiritual. Sería bueno que pensáramos en preguntarle a nuestro Dios: Padre, ¿cómo es que quieres que gaste mi dinero? ¿Cómo es que quieres que invierta mis recursos? ¿Cómo es que quieres que invierta aquello que tú me has dado? Y esta pregunta van a ser de entender que aquello que tenemos no nos pertenece, que le pertenece a nuestro Dios y que nosotros solamente somos mayordomos. La siguiente lección que podemos extraer de este pasaje es la inversión. El siervo invirtió los recursos que no eran de él buscando su propio beneficio. Este siervo fue inteligente, fue audaz, pero el punto fue que él invierte, pero él no invierte para poder honrar
a su amo. Él invierte para poder salir beneficiado de todo. Fue sagaz en hacer esto. Ahora, nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo estoy invirtiendo? ¿Cómo yo, Anita, o cómo tú estás invirtiendo aquellas riquezas, aquellas posesiones que Dios te ha dado para el progreso del Evangelio? Si realmente lo estamos invirtiendo para el progreso del Evangelio. Tenemos mucho que aportar. Tenemos no solamente dinero o posesiones, hablando de recursos materiales. Tenemos tiempo, tenemos talentos, tenemos dones, tenemos vocación, alguna vocación bien específica. Entonces nosotros podríamos preguntarnos cómo estoy invirtiendo cada una de estas cosas que Dios me ha dado y si realmente las estoy invirtiendo para el progreso del Evangelio o de lo contrario simplemente lo estoy invirtiendo para mi propio beneficio y me estoy pareciendo al siervo infiel, al mayordomo infiel de la parábola. La tercera lección que nuestra autora nos hace hincapié es la responsabilidad. Este siervo no fue fiel en lo que se le confió. Y preguntémonos nosotras, ¿estamos siendo fieles en aquello que Dios nos ha confiado? Y también este es un punto importante, no solamente preguntarnos si estamos siendo fieles en aquello que Dios nos ha confiado, sino también pensar en aquello que anhelamos que Dios nos dé. Por ejemplo, tal vez anhelamos que Dios nos dé un ministerio para ser maestros de las Escrituras. Y tenemos ese anhelo en nuestros corazones, pero no somos capaces de leer todos los días nuestra Biblia, de tomarnos algún curso de teología, de invertir en nuestra formación teológica. Si no somos capaces de administrar nuestro tiempo para leer la Biblia, para leer un libro adicional que nos aporte nuestra comprensión de las Escrituras, preguntémonos, ¿seremos buenos mayordomos y Dios estaría tan dispuesto a entregarnos algún ministerio de enseñanza? Creo que no. Creo que si no somos fieles en lo poco, no podremos ser fieles en lo mucho. Así que tendríamos que aprender a gestionar aquello que Dios ya nos dio para que pueda ser añadido un poco más y una responsabilidad más. Él no nos va a dar responsabilidades que no podemos y que no tenemos la capacidad y ni siquiera estamos interesados en prepararnos para tener aquella responsabilidad. Las riquezas, todo lo que existe en el mundo es de Él y entonces debemos de prepararnos para poder ser buenos mayordomos. Preguntémonos, ¿estoy siendo responsable en el uso de mi dinero, de mi tiempo, de mis talentos, de los dones que Dios me ha dado, de mis relaciones? Tal vez deseamos tener un esposo, si somos solteras quienes están escuchando, pero la pregunta es, ¿me estoy preparando para ser una esposa fiel? O tal vez deseamos, y en el caso de los hombres desean tener una esposa y preguntarnos, ¿realmente me estoy preparando para ser un guía, un líder de una familia? ¿O simplemente quiero cosas para satisfacer mis propios deseos? El mayordomo infiel no fue fiel en lo que se le confió. No se puso a administrar fielmente lo que se le dio. Y aquello que administró lo hizo para sus propios beneficios. Tal vez llevamos un mayordomo infiel dentro de nosotras también. Y tendríamos que ponernos a cuentas con el Señor. O quizá realmente estamos tratando de ser fieles, esforzándonos, caminando. Y si es así, te animo a que lo continúes haciendo y a que confíes en que el Señor guardará nuestras mentes y nuestros corazones y nos dará la fuerza que necesitamos para continuar siendo fieles al llamado que nos ha dado. La cuarta lección que nuestra autora nos comparte es la evaluación. Este siervo utilizó a las personas para obtener cosas y nosotros tendríamos que pensar en esta realidad. Paul Tripp en uno de sus libros menciona esto. Dice, antes de la caída del ser humano, antes de que pasara la terrible tragedia de Génesis capítulo 3, el ser humano utilizaba las cosas para amar a Dios y para amar a otros, para amar a Eva, Adán, y en el caso de Eva, para amar a Adán. Pero después de la caída, el ser humano comenzó
a utilizar a las personas para conseguir cosas. Y esta es una realidad hasta nuestros días. Este siervo utilizó personas para conseguir cosas. Y preguntémonos nosotras, ¿cuántas veces no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces no hemos utilizado a personas para poder conseguir cosas? Y tal vez encontremos que realmente lo hemos hecho. Tal vez encontremos que vamos tras personas, vamos tras cosas y utilizamos a personas. Entonces, si es así, sería un buen momento para detenernos y pedirle perdón al Señor y rogarle que incline nuestros corazones a amar a las personas y amarlo a Él. Que nos enseñe a utilizar las cosas para poder servirlo a Él y para poder servir a otros. La última lección que nos comparte nuestra autora es la devoción. El siervo de la parábola se estaba aferrando más a lo terrenal y por eso comete el pecado del soborno, porque su corazón estaba en lo terrenal. Realmente es cierta las palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos dice: donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y tal vez podríamos decir lo mismo: donde está nuestro dinero, ahí está nuestro corazón. Entonces, ¿cómo utilizamos nuestro dinero? ¿Cómo utilizamos nuestras posesiones? Eso refleja mucho de nosotros y habla mucho de dónde está nuestro corazón. ¿Realmente está en que el evangelio continúe propagándose? ¿O está solamente para servir a nuestros deseos y a aquello que anhelamos nosotros? Preguntémonos, seamos sinceros, detengámonos y pidámosle al Señor que alinee nuestro corazón a su reino, que alinee nuestro corazón a su palabra, que ponga en nosotras ese deseo de amar su palabra y que incline nuestros corazones hacia su palabra y no a la avaricia, que podamos ir en humildad al Señor. Hablando del reino de Dios, hace no mucho tiempo leí un libro que se llama El reino de Dios de Herman Bavinck. Está muy pequeño, tiene unas 100 y algo de páginas. Y Bavinck me hizo mirar lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios, dice Bavinck, no se desarrolla al lado o por encima de la historia, sino en y a través de la historia del mundo. La escritura no debe abstraerse ni considerarse por sí misma, ni aislarse del todo. Por el contrario, la escritura debe ponerse en relación con toda nuestra vida, con la vida de todo el género humano, y la escritura debe emplearse para explicar toda la vida humana. El tiempo es una forma vacía y sin contenido, y, por lo tanto, tediosa, pero el tiempo ha sido dado para ser llenado con contenido eterno, y por esta razón siempre fluye hacia la eternidad, de modo que el tiempo mismo contiene la eternidad en cada momento. Nuestro tiempo está realmente lleno y colmado, solo cuando no lo gastamos en cosas que sirven meramente para pasar el tiempo, sino solo cuando llenamos el tiempo con el trabajo eterno y permanente. Por eso estamos llamados a trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Juan 6:27. En resumen, nuestro tiempo debe de llenarse de trabajo en favor del reino imperecedero e inamovible de Jesús nuestro Señor. Fin de la cita. Página 55. Solemos pensar, o al menos yo solía pensar así, que quienes trabajan para el reino únicamente son misioneros, pastores, maestros de la Biblia o teólogos, aquellos que se dedican de manera vocacional a este trabajo. Y creo que estaba equivocada. Creo que todos los cristianos estamos llamados a trabajar para el reino de Dios y traer el reino de Dios a nuestras vidas y manifestarlo a los hombres. Siempre pensé, bueno, creo que a Dios le importa que yo haga cosas como ir al templo, involucrarme en mi iglesia, estudiar su palabra y vivir moralmente, por supuesto. Creo que a Dios le importa cada una de estas cosas. No obstante, también le interesa que yo desarrolle los dones que me ha dado, ya que esto implica el desarrollo de mi personalidad.
Es verdad que Dios habla de nosotros como unidad, y sin embargo ese nosotros a su vez está conformado por individuos. Somos un cuerpo y hay muchos organismos en un cuerpo, cada uno desarrollando su trabajo, es decir, realizando aquello para lo que ha sido creado. Si pensamos en el mundo como sociedad y pensamos en la sociedad, nos damos cuenta que los cristianos estamos inmersos dentro de la sociedad. Al estar inmersos dentro de la sociedad, estamos diciendo que estamos colaborando a la cultura y estamos haciendo cultura. Como estamos inmersos en la cultura y a su vez estamos haciendo cultura, Dios nos ha mandado a desarrollarnos porque somos parte. La iglesia es un organismo vivo, pero un organismo vivo está lleno de muchos organismos. La iglesia es un cuerpo, pero este cuerpo está lleno de organismos pequeños y cada uno de estos organismos tiene una tarea específica que tiene que hacer. Cada elemento de nuestro cuerpo tiene una tarea específica que tiene que hacer. Y nadie puede sustituir el trabajo de ese organismo. Así la iglesia invisible de Dios, está moviéndose como un organismo vivo en la sociedad. Y cada organismo tiene una tarea que hacer. Y Bavinck lo dice muy bien. En un cuerpo, cada uno desarrolla su trabajo, es decir, realiza aquello para lo que ha sido creado. Entonces, Dios nos ha dado vocaciones a cada uno de los miembros de la iglesia. La iglesia no está junta todos los días de la semana. La iglesia sale el día lunes y se propaga por toda la sociedad y en medio de la sociedad, con el fin de traer luz a la sociedad, de poder cumplir con el llamado de Dios, de traer el reino de Dios, de buscar el reino de Dios y traerlo y vivirlo dentro de la cultura. Bavinck nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que después todo lo demás va a ser añadido. Él dice que justicia significa en ese contexto hacer que todas las cosas funcionen como fueron diseñadas para que funcionaran. Cada cristiano sale al mundo a propagar, a proclamar, a traer el reino de Dios, a traer su justicia y que ésta sea manifiesta. Pensemos en esto. Un padre trae el reino de Dios a su familia cuando él empieza a entender cómo es que un hombre debe de liderar a su familia, proteger, proveer, sustentar y amar a su esposa en muchos sentidos. Al comprenderlo, cambia su cosmovisión de la vida y empieza a hacer cambios. Y entonces está haciendo que su masculinidad dentro de su familia funcione de la manera en que fue diseñada para que funcione. Al hacerlo así, él está trayendo el reino de Dios a el lugar donde él está habitando. Yo soy maestra. Yo puedo traer el reino de Dios en la primaria en la que enseño. Cuando respeto a los niños y los miro como criaturas hechas a la imagen y a la semejanza de Dios y determino su valor por eso y empiezo a tratarles con respeto. Puedo traer el reino de Dios cuando enseño cosas que se alineen con las escrituras, especialmente en esta época donde se nos pide que enseñemos o propaguemos ideas de género que resultan perjudiciales a corto, a mediano y a largo plazo para un niño. Yo puedo traer el reino de Dios cuando soy cuidadosa y cuando traigo verdad y enseño verdad en un aula de clase. En ese momento estoy tratando de manifestar el reino de Dios. Y el doctor puede traer el reino de Dios cuando hace su trabajo con ética, el abogado. Cada uno de nosotros puede manifestar los principios y valores cristianos que encontramos en las Escrituras para poder vivir
y para poder desarrollar la vocación que Dios nos ha dado. No solamente el pastor, el misionero o aquel que de manera vocacional trabaja para enseñar las Escrituras, trabaja en el reino de Dios. Todos somos agentes del reino de Dios y todos debemos de buscar maneras en cómo es que podemos traer el reino de Dios y su justicia. Cómo es que podemos hacer que las cosas funcionen como Dios quiere que funcionen. Para esto necesitamos tener una mente clara sobre lo que la Biblia dice y sobre los principios que enseña para poner en orden nuestras vidas y para poder caminar en la sociedad. También es cierto que el desarrollo de la personalidad beneficia primero a la iglesia. Con el desarrollo de la personalidad quiero puntualizar que me refiero al desarrollo de tu vocación, al desarrollo de aquello que Dios te ha dado como una vocación. Te ha dado un talento, te ha dado dones, te ha dado habilidades que tienes que desarrollar. Por pura naturaleza el Señor nos ha capacitado y el Señor nos ha llamado a desarrollarlas, no a conformarnos, sino a desarrollarlas, a perfeccionarlas y a vivirlas. Y dice Babic, es cierto que el desarrollo de la personalidad beneficia primero a la iglesia, pero la iglesia no está todo el tiempo reunida. La iglesia está en el mundo la mayor parte del tiempo y estamos ahí para mostrar al mundo el reino de Dios e invitarlos a entrar. Por eso Cristo oró por nosotros en Juan 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, nuestra personalidad está caída, es verdad, pero hemos nacido de nuevo. Ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo nacimos de nuevo y ahora podemos comenzar a cultivar nuestra personalidad y su pleno desarrollo en pro del reino de Dios. Y hemos de llevar todo esto a la cultura como lo hizo Jesús. Él no huyó de la cultura, sino que entró en ella y mostró cómo funciona la cultura en su reino. Este es el llamado que Dios nos ha dado. El desarrollo de nuestra personalidad implica un ejercicio constante y consciente de los dones que Dios nos ha dado para servir a la iglesia y a la sociedad donde hacemos cultura. Nos ejercitamos para poder gobernar bien aquel don que Dios nos ha dado. Así que el llamado, el trabajar para el reino, no implica solamente posesiones, no implica solamente cosas materiales o dinero, implica el desarrollo de nuestra personalidad, implica el desarrollo de la vocación que Dios nos ha dado, el cultivarla, de tal manera que podamos salir al mundo cada lunes. De lunes a viernes salimos al mundo. La iglesia se involucra en el mundo, no para esconder su luz debajo de un almud. Sale al mundo a mostrar su luz. Sale al mundo a manifestar el reino de Dios. Cuando yo entendí esto, mi chip cambió. La manera en que veo mi trabajo, mi vocación como docente en una escuela primaria cambió. Y anhelo y espero que el tuyo también cambie. O que por lo menos tengas la espinita sembrada en tu corazón. El libro del que hablé se llama El reino de Dios, de Herman Bavinck. Podrían buscarlo y se harían un gran favor a ustedes mismos si lo leen. Espero esto pueda aportar a tu vida y puedas pensar, ¿cómo estoy aportando al reino de Dios? Ahora, no quiero menospreciar el apoyo que muchos brindan económicamente a misioneros o a pastores que se dedican de tiempo completo a la enseñanza de las Escrituras como vocación. Les animo a que continúen haciéndolo, a que colaboren a este trabajo, pero que no piensen que ustedes no son agentes del reino de Dios. Todo aquel que ha sido regenerado, todo aquel que ha sido salvado por Cristo, está llamado a trabajar y a oponer la vocación y a desarrollar su personalidad en pro del reino de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio.